Continuamos. Aquí doy paso ahora al segundo bloque del evento, sector de los proveedores, trabajo y oportunidades en la actualidad minera argentina. Quien modera el mismo, Daniel Bosque, el director de Mining Press. Adelante, Daniel, gracias. Gracias, Diego. Bueno, feliz día de los proveedores una vez más. Y antes de entrar en materia, quería decir una cosita. Cuando los amigos de Camín me han invitado a moderar estos paneles, yo no dudé en aceptarlo porque siempre digo, es la oportunidad de debatir y vernos las caras una vez más, aunque sea de forma virtual, con gente del Estado y de las empresas. Y bueno, fundamentalmente a los que nos apasiona la política, todos los temas, en este caso política minera, es escucharnos sin altisonancia, sin eslogan, sin arengas, porque no se trata de mitines esto, sino de alternar y de compartir y de debatir reflexiones para ver si salimos de este, como solemos decir a veces los periodistas, que tenemos nosotros en la Argentina un gran dilema aristotélico, ¿no? Porque con aquello de la metafísica de Aristóteles que no podemos pasar de la potencia, ¿no? De la dinamis a la energía, que es el acto. Y bueno, en minería hemos hablado muchísimo de acto y de potencia, permanentemente, ¿no? El gran potencial. Bueno, estamos ante un momento muy interesante, muy prometedor, pero también complicado en lo que es el mundo y en lo que es la Argentina pura y dura. Entonces, dicho esto, me gustaría, con el primero de nuestros oradores, o de nuestros entrevistados, que es Héctor Laplace. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Un gusto estar participando junto a esta mesa. Te decía Héctor ayer cuando hablábamos un ratito en la previa, te decía, ¿qué te parece si hablamos de cuál es la mirada que tiene AOMA en un sector tan especial y tan protagónico, tan importante como el de los proveedores y servicios mineros? Tus reflexiones acerca también, de paso, de cómo ha evolucionado y cómo puede evolucionar el compre y el empleo local, ¿cierto? Y además, si te parece bien, eh, los estándares de seguridad y de calidad. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde el Sindicato Mayor de la Minería Argentina con respecto a este segmento tan importante que es el que nos convoca hoy, que es el de los proveedores? Dicho esto, te cedo la palabra. Bueno, si me permiten, hago una pequeña introducción. En primer lugar, quiero saludar en este primer encuentro a todos los proveedores mineros de la República Argentina, en su presidente de la Cámara, a todo su equipo. Por supuesto que saludar a los integrantes de la mesa, al señor secretario de Minería, que nos ha precedido, a las autoridades legislativas, provinciales, que también están acompañando el evento. Un feliz día, un feliz aniversario para los proveedores. Sé que el tiempo es tirano, pero tratando de enlazar, Daniel, con la pregunta, lo primero que quiero decirte es que te traicionó el subconsciente, porque te acordaste del Estado y te acordaste de los empleadores, pero no te acordaste de los trabajadores. Y te voy a recordar que sin trabajadores no hay minería. Dicho esto, decíamos días pasados, y sabés que esto es una pequeña chicana nada más. Dicho esto, días pasados decíamos que los proveedores también son socios estratégicos en la minería. Y lo ratificamos una vez más hoy que nos toca este evento de proveedores. Sin duda alguna, cuando uno habla de darle valor agregado a la minería, justamente, entre otras tantas cosas, hablamos de los proveedores. Y escuchábamos también días pasados en eventos de estas características que
En lo que tiene que ver con los proveedores estábamos con un 75-80% que estábamos cubriendo las necesidades de la actividad minera con proveedores locales, con proveedores nacionales. De esto se trata justamente, de lo que hasta el hartazgo venimos hablando, de dar esta oportunidad. Y nos pone muy contentos que se dé esta oportunidad a proveedores locales, a empresas nacionales, particularmente en la gran mayoría pymes de la actividad. De todas maneras, quiero tratar de desarrollar un poquito lo que significa cuando hablamos de proveedores, que hablamos de proveedores y hablamos de bienes y servicios para la actividad. Y bienvenido sea que sean bienes y servicios para la actividad, particularmente cuando iniciamos las labores que después nos van a desembocar seguramente en la explotación. Ahora, quiero también poner el acento en algo que nos preocupa, que a veces cuando empezamos con los bienes y servicios en las tareas previas a la explotación, después algunos proveedores se nos quedan en los proyectos. Y no quiero decir con esto que esté mal, pero yo, ya que soy un viejo en esto, no puedo dejar de reconocer cuál es la tendencia mundial que hay, en el sentido de que por ahí las actividades principales las desarrolla el inversor, que con quizá un 20, un 30% de sus trabajadores, y el otro 70 o 80% son contratados o tercerizados. Y esto es un problema. Esto es un problema. ¿Y por qué lo digo hoy? Porque justamente se trata de proveedores que quizás alguien baja de un proyecto minero y le dice, para poner un ejemplo burdo, concreto para que me entiendan, mirá, necesito 10 tableros eléctricos de tantos watts, de tal potencia, y bajan a la ciudad, hacen seguramente alguna licitación, gana una empresa que está en la gran ciudad y hace esos 10 tableros. Pero con el correr del tiempo, esa empresa, que empezó siendo una proveedora de la actividad, se va y se afinca en el proyecto. Y ahí se nos origina un problema. ¿Por qué digo esto? Porque después aparecen los trabajadores de primera y de segunda. Aparecen los trabajadores que tienen una convención colectiva de trabajo ampliamente discutida, y nos aparecen trabajadores contratados o en algunos casos subcontratados, que se nos transforman en trabajadores de segunda, donde no se respeta en líneas generales la legislación. ¿Por qué digo esto? La legislación dice claramente, la actividad principal es la que determina la convención colectiva de trabajo aplicable. Y resulta que después nos enteramos que tenemos gente de la construcción, tenemos gente metalúrgica, tenemos gente de mecánicos y afines, tenemos gente de unidades de entidades deportivas y civiles, gastronómicos, de estaciones de servicio. Y cuando uno pregunta estas cosas, nos dicen, este es un problema de las empresas principales, este es un problema intersindical. Y yo les quiero decir, señores, que esto no es así. Esto no es un problema intersindical, esto es hacer mal las cosas. Porque cuando una empresa va a un proyecto minero, automáticamente es una empresa minera. Porque si no, en cualquier rubro, en cualquier actividad, tendrían dentro de un proyecto, dentro de una empresa, 20 sindicatos. Transformémonos en Chile y hagamos lo mismo. Porque uno porque es mecánico es de mecánico, el otro porque es soldador es de la UOM, el otro porque es chofer de un camión es de choferes de camiones. Y no es así la legislación argentina. Y en esto quiero poner el acento. Y viene bien que lo hablemos un día como hoy de proveedores mineros, porque nosotros los queremos a los proveedores.
integran la cadena de valor, integran la cadena productiva. Pero cuidado, porque cuando van a los proyectos, son mineros. Yo no quiero un camión que entre y sale del proyecto minero, pero no voy a permitir que un camión que hace el traslado de la mina al chancador sea de camionero, porque está dentro del proyecto. Y acá lo enlazo con tu pregunta, Daniel, y particularmente con lo que tiene que ver con la seguridad y demás. Mirá, y les digo a todos, creo que estamos en una etapa difícil en el mundo y en Argentina. La pandemia nos tiene en jaque. Tenemos la oportunidad de trabajar porque hemos sido declarados esenciales, ya allí por el 4 de abril del 2020. Tenemos la suerte de trabajar, pero también tenemos la desgracia muy cercana de contagiarnos en cualquier momento. Entonces, cuando uno habla de proveedores, tenemos que ser cuidadosos de que se respeten en primera instancia todos los protocolos. Porque si hay algo que le pedimos encarecidamente a la empresa principal es que nos cuide a los trabajadores. Y esto cabe también para los proveedores. Y por supuesto que después con líneas generales que se respete la 24.786, que es la ley de seguridad e higiene, que también se respeta el decreto 249, creo que del 07, de la salud y seguridad en la minería. Y ahí también vemos a veces algunos hierros. Pero entiéndase, no digo esto para poner piedras en el camino. Entiéndase, por favor, que hago este llamado sencillamente para que entre todos nos ayudemos, que entre todos nos cuidemos y podamos seguir desarrollando la minería dentro de la legislación. Y la legislación es argentina. Los inversores podrán venir de cualquier lugar del mundo, pero en Argentina hay que respetar la ley argentina. Para terminar, sencillamente, y poniendo énfasis en lo que terminaba de decir, una de las cosas que no se respeta, la 11.544, una ley que ya lleva un siglo de vida, la ley de jornada de trabajo. Y vivimos en Argentina. Entonces, cuando uno dice, escúchame, ¿por qué la Asociación Obrera Minera Argentina trabaja en el 1 por 1 con jornada de 12 horas? Porque somos respetuosos de la ley. Y cualquiera de los que nos está escuchando sabe perfectamente que estamos al filo de la ley con un sistema de trabajo de 1 por 1 con jornada de 12 horas. Ahora me pregunto, ¿qué nos pasa en Argentina que tenemos trabajadores que trabajan 2 por 1, 3 por 1? Está en contra de la ley. Y estos lujos no nos podemos dar en Argentina. Y por favor, no nos demos estos lujos tampoco en la actividad minera. Lo que les pido al sector empleador, de proveedores, y les quiero dejar este mensaje como Asociación Obrera Minera Argentina, repetirle algo que les decía días pasados a la Cámara de Exploradoras en la República Argentina. Me parece bárbaro estos eventos. Institucionalicen a los proveedores. No queremos desde nuestra organización los pícaros que pasan, por supuesto, en esas licitaciones algunas tarifas viles que capaz que le sirve a un empleador. Hasta le diría, y me atrevo a decir hasta que le sirve a algún gerente. Pero no tengan dudas que no le sirve ni a ustedes, proveedores, ni les sirve a los trabajadores.
porque no podemos tener trabajadores por fuera de la ley. Entonces, si nos institucionalizamos y vamos a una licitación con reglas claras para todos, creo que ahí todos vamos a estar dentro de la ley. Eso es lo que les pido a Manuel, a toda su comisión directiva, Diego, a todos los que conforman esta Cámara. Institucionalicen la Cámara Argentina de Proveedores Mineros. Tenemos todos que ayudarles a que se institucionalicen, porque ahí las reglas claras van a ser para todos y no como a veces no sucede hoy, que pareciera ser que hacemos leyes para unos pocos pícaros que siempre hay en la República Argentina. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, cambiando un poco el ángulo de la mira, le voy a dar paso a una de las dos subsecretarias que están hoy presentes aquí de la Secretaría de Minería de la Nación. Primero, Laura Rópolo. Hola, Laura, subsecretaria de Desarrollo Minero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. A Laura y a Silvia Gimbernat, que le va a suceder, les toca lo difícil o lo fácil del revoque fino después del pormenorizado paneo que ha hecho vuestro jefe, Alberto Hensel. Pero como siempre hay cosas y espineles para recorrer. Laura, temas como que han preocupado a los proveedores, como es el tema del monitoreo con respecto al CIMI, ¿verdad? En lo que es la serie, el capítulo minero. Y también otro tema que yo calculo que puede ser interesante también como para abrir la charla, por lo menos de mi inquietud, es cómo está hoy el tema de la regularización de empresas proveedoras que están registradas dentro del marco de la Ley de Inversiones Mineras, ¿verdad? Todo esto tomando como nota algo que hemos venido hablando este año de pandemia, que es como subproductos o los cambios que han habido a partir de la digitalización integral de la Secretaría de Minería. Te cedo la palabra. Bien. Bueno. A ver. El doctor Hensel hace un rato en el panel anterior lo planteaba. Nosotros tenemos responsabilidades políticas y en el caso concreto de la Subsecretaría de Desarrollo Minero y todo el equipo, específicamente de la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, tenemos responsabilidades y funciones técnicas muy específicas. Y tenemos toda la industria, recién lo planteaba Héctor y supongo que cuando hable Alberto también desde las operadoras, o sea, de las empresas mineras específicamente, tenemos un gran instrumento de política económica que es la Ley 24.196, régimen de compensación de inversiones, que no es solamente el artículo 21. Aunque si uno se pone a ver, la mayoría de los expedientes y de los trámites hacen alusión a ese artículo 21, que tal cual dijo el doctor Hensel en el bloque anterior, la industria minera lo tiene como uno de los beneficios en compensación de las inversiones que se realizan en el territorio y podemos en una lista corta, bueno, en una lista concreta que es el anexo 1 a la resolución 89, que desde esta gestión, tal cual dijo el doctor, en trabajo conjunto con dos direcciones nacionales, la de esta subsecretaría y específicamente la de cadena de valor y todas las instituciones técnicas y académicas, tanto públicas como de los sectores, vamos a ir revisando. Con el objetivo de cumplir con uno de los atributos que entre las 250 instituciones, no solo de mineros para mineros, en el marco del plan estratégico, definimos
que debe nortear o seguir manteniendo el foco de la minería argentina para los próximos 30 años, y uno de sus atributos es que sea integrada a los territorios. Cada uno desde su sector, y voy a tratar de focalizar en la pregunta que me haces, la primera pregunta no es puntualmente órbita directa de la Secretaría de Minería, es específicamente de la Secretaría de Industria, es un régimen, el sistema de monitoreo de importaciones, las conocidas como SIMI, existen en el país, se gestionan específicamente desde la Subsecretaría de Gestión Comercial, con quien trabajamos de manera muy articulada. Bueno, el doctor Hensel lo planteó como uno de los valores que es el trabajo intersecretarías dentro de nuestro ministerio e interministerios o instituciones, en el caso concreto de levantar algunos obstáculos a las inversiones. Puntualmente de la CIMI, el 80%, nos comentan nuestros colegas de gestión comercial, corresponden a licencias automáticas, que entiendo, para todos los sectores, no solo las mineras, y específicamente para insumos y equipamientos, o sea, la discriminación de información, por ejemplo, de tornillos o de piezas o de piezas más grandes o de equipos en general para minería, es importante en las importaciones del país, pero en términos de cuánto entra por licencia automática y cuánto por no automática, sigue la norma general de las importaciones del país. Más o menos un 80% va por licencia automática, un 20% por licencias no automáticas. ¿Qué significa eso de licencia no automática? Que esa área del Ministerio de Desarrollo Productivo, tal cual dijo el ministro y lo confirmó el doctor Hensel, estudian con normativas específicas a dónde va, cómo va, si se cumplen las normas de ambiente, de seguridad. Bueno, hay un sistema registral de información. Si las empresas cumplen en tiempo y forma cada uno de esos procesos, no debería haber demora, y entiendo que son muy pocos los casos de demora en función de lo que nos informa la gente de la Secretaría de Industria, ¿no? Después me hiciste una pregunta respecto específicamente al régimen que administramos nosotros desde la Secretaría de Minería, y ahí, al igual de la reflexión que hizo Héctor recién, y todos, creo, tanto del sector laboral como desde la industria directa, con todo su RAI de la cadena de valor, y nosotros en nuestras funciones específicas desde el Estado Nacional, en trabajo conjunto con quienes firman los contratos de inversión y dueños de los recursos, que son las provincias y los municipios del primer anillo, tenemos la oportunidad, y la verdad que la situación del aislamiento llevó a que algo que el doctor Hensel nos pidió desde el día 1, que es alinearnos a los estándares mundiales de transparencia, de digitalización, de federalización, acercar los beneficios y este régimen de compensación sin intermediarios, ¿no? Si el registro era, cuando nosotros asumimos, el registro era 100% papel. Nos encontramos con una Dirección Nacional de Inversiones Mineras que tenía todo papel, como muchas áreas de la administración pública, con muchos intentos de muchos años y mucho trabajo hecho por gestiones anteriores para llegar al proceso de digitalización. El equipo técnico, trabajamos desde diciembre, y dónde se nos genera el quiebre, gracias a ese trabajo anterior, más el trabajo muy focalizado y técnico preciso de los profesionales de la Dirección Nacional de Inversiones Mineras, a marzo, cuando entramos en el aislamiento total, que no se podía atender al público, y como muchas otras reparticiones hoy tienen problemas, nosotros trabajamos de manera muy articulada con Jefatura de Gabinete y con el área de innovación y con otras áreas de sistemas del Ministerio, y logramos digitalizar en un mes, de marzo a abril, el 100% de los trámites de la Ley de Inversiones Mineras. Hemos ido perfeccionando cada uno de esos trámites. Entiendo que puntualmente a los proveedores les interesa el trámite del artículo 21 para obtener arancel cero
en algunos equipos e insumos específicos de la actividad, que son los que mencionaba el doctor Hensel, que están en ese anexo de esa resolución. En el proceso, como Daniel comenta, de obtención de ese certificado de importación minera para hacer uso de ese beneficio, claramente que al digitalizarse lo que se hace es estandarizar y poner la ley en parámetros. La ley que existió toda la vida, nosotros no hemos cambiado nada, solamente se ha digitalizado el proceso y cada vez que uno, en vez de traer un papel y armar un expediente, uno tiene que ir vía TAP, vía registro único de la matriz productiva del RUM, a un legajo electrónico. Entonces, hay dos programas y uno específico al que voy a hacer referencia para responderte a la pregunta, que es el de optimización del padrón. Porque cuando yo registro, tengo que saber quién es mi línea base, quiénes son mis beneficiarios potenciales. Esas personas que están registradas, que las paso a un registro electrónico de mínima para cualquier operación que tengan que hacer con el Ministerio de Desarrollo Productivo, no solo para la Ley de Inversiones Mineras, tienen que tener RUM. Bueno, entonces hemos empezado un trabajo, todo esto respaldado con resoluciones específicas de la Secretaría de Minería y en algunos casos conjunto con otras secretarías, de optimización del padrón, ¿no? ¿Esto qué significa? Se va viendo si cumplen o no. La primer trazabilidad que se hace es, ¿tenés quit? ¿Sos un activo del sistema? Y ahí se dieron las primeras bajas preventivas. Cuando nosotros asumimos, no nos dieron un registro. Nosotros de diciembre a julio estuvimos trabajando hacia adentro con todos los equipos para identificar cuántos eran los beneficiarios, o al menos los que tenían un número de registro o de inscripción en la Ley de Inversiones Mineras en los 20 y pico de años que llevaba en vigencia en versión papel. El registro actual tiene activos, al día de hoy, 607 beneficiarios, de los cuales 500 son empresas mineras de primera, segunda y tercera categoría, y 107 son prestadoras de servicios que están dentro de la ley porque hacen como decía Héctor recién, el espíritu de la ley es el prestador solo tiene derecho a aprovechar el beneficio del artículo 21 en la medida que sus facturaciones sean de mínima el 60% de la facturación de la empresa. O sea, que verdaderamente sean proveedores mineros para hacer uso de ese beneficio. De manera sistemática, continua y permanente, este registro se va controlando. Entonces, y controlando en términos de ¿qué? De la ley que existió hace 20 años. La diferencia es que está parametrizada. Entonces hay un proceso de bajas preventivas. Primero aquellos que no tienen quit, a los que no están operando, eso le hemos llamado nosotros limpiar el padrón. Creo que tu medio, y bueno, y varios hace unos meses cuando salieron las primeras bajas preventivas, se mostró. Nosotros cuando, más o menos, por ejemplo, el dato a julio del 2020, que fue cuando terminamos de poder rastrear y decir esta es nuestra línea base, teníamos casi unas 676 empresas que figuraban mineras y unas 148 prestadoras, ¿no? Hoy tenemos 500 y 107 y seguimos revisando en esa lógica. Después, las operaciones, todo este trabajo llevó también a que las empresas, tanto las mineras como las prestadoras que están en el régimen, estudien el régimen. Seamos conscientes y entre todos defendamos, esa es la tarea diaria. La tarea diaria del 0800 o del LIM, @producción.gobar, y las empresas y sus estudios contables o sus despachantes. Porque realmente había un usos y costumbres de que se daba por obvio que uno tenía derecho a importar sin cumplir las obligaciones registrales, por ejemplo, en el caso de las mineras
del artículo 18, que tiene que ver con las inversiones, otros más. A veces por desconocimiento o por usos y costumbres. Entonces, el balance que hacemos, y lo hacemos con CARMIN, lo hacemos con CAEM, lo hacemos con las cámaras de las provincias, los hacemos con las autoridades provinciales y con todo ciudadano que quiera saber. De hecho, Laura, nosotros... estamos ya con poco tiempo, así que si fuéramos cerrando... Me meticé con mi jefe, perdón. No sé si quedó clara la idea, la respuesta a la pregunta. Sí, por mi parte sí, perfecto, te agradezco mucho. Bueno, ahora le vamos a ceder la palabra a Silvia Gimbernat. Es decir, que tenemos hoy la mayoría de sanjuaninos muy importante. Silvia nos había adelantado que ella tenía idea de referirse al tema de la resolución que dio lugar en octubre del año pasado a la guía de fortalecimiento para proveedores mineros. Y bueno, y cómo está funcionando esto a la hora de gerenciar las necesidades actuales. Así que Silvia, con todo gusto cuando quieras. Bueno, un gusto, Daniel. Feliz día a todos los proveedores que nos están escuchando. Y bueno, sí, puntualmente quería que refrescáramos y poder reafirmar el trabajo, como también dijo Laura, de que estamos haciendo en esta gestión acompañando al doctor Hensel. Y fundamentalmente en este plan estratégico para el desarrollo minero argentino, donde dentro de la SUBSE tengo un tercer objetivo estratégico que tiene un propósito que es transformar el desarrollo de la actividad minera en una oportunidad de desarrollo integral de personas y comunidades. Y hallamos, a esto lo tengo alineado con el fortalecimiento de las cadenas de valor minera. Es ahí que desde la SUBSE, encabezada y también todo armonizado con el doctor Hensel, nosotros dictamos dos resoluciones muy importantes, actos administrativos, podríamos decir, con mucho procedimiento y con mucho direccionamiento hacia ese objetivo. Uno de ellos es la resolución 96, que aprobó la guía para el desarrollo de programas de fortalecimiento de proveedores mineros. Esa guía está pensada como una herramienta para que tanto las autoridades mineras provinciales, los proyectos mineros, juntamente con el acompañamiento de todas las cámaras de proveedores mineros, las cámaras de empresarios mineras, entes públicos y privados, implementen actividades y políticas que fortalezcan esa cadena productiva inclusiva, que impulse el desarrollo, como bien dijo Héctor, de bienes y servicios con un significativo valor agregado tanto a nivel local, provincial y nacional. ¿En qué contribuye esta estrategia de inclusión productiva? Porque está todo pensado con una metodología. ¿En qué contribuye en crear condiciones que incrementen los activos empresariales para el crecimiento? Utilizando herramientas y técnicas para la producción, niveles de productividad, calidades adecuadas, vinculación con los mercados locales e internacionales, mejorar los sistemas o niveles de gestión y de operación. Es fundamental mediante procesos de capacitación y entrenamiento, contribuyendo a una palabra muy buena que es el manejo más eficiente de los recursos limitados o disponibles por ahí que podemos llegar a tener, así como de los procesos productivos. Crear fuentes de empleo estable, de mayor calidad, mejoras de ingreso, vinculación con empleados, unidades de producción, de cadenas productivas y de mercados de consumo. Esta estrategia de inclusión productiva constituye una herramienta de vital importancia para que todos la focalicemos a través de esta resolución 96. Tanto empresas, microempresarios puedan ampliar sus capacidades con la finalidad de fortalecer los distintos eslabones de la cadena productiva y expandir así los segmentos del mercado y se integren, por supuesto, a las dinámicas del sector empresarial. El punto de partida de una estrategia de inclusión productiva es un diagnóstico, que eso lo hicimos también, a ver, en esto encontramos una dirección de cadena de valor
cadena de valor, es una dirección nacional, con una dirección de infraestructura crítica y servicios compartido muy poco trabajada en letra para poder aunar rutas. ¿Y qué hicimos? Esta estrategia de inclusión productiva es el diagnóstico. Hicimos un diagnóstico de realidades y de productivas de los potenciales beneficiarios de esta estrategia. Por supuesto, acá están todos sentados, que es en último los proveedores locales, los proveedores del sector. Y es la que va a establecer unos parámetros y los alcances de la estrategia que se propone quedar, se propone soluciones a las necesidades y las limitantes para que las incorporemos a la cadena productiva. Sin duda, voy a resumir, ¿qué es lo que más ahondo en quedar? Primero, que esta implementación de esa guía llegue con una adhesión, porque inclusive en el mismo acto administrativo invita a las autoridades mineras provinciales a su adhesión, y por ende a los municipios, a las cámaras, a los entes públicos y privados, así estimula, en cualquier etapa que se halle, ya sea exploración, construcción, producción, cierre, y vuelvo a reiterar, esa adhesión a esta resolución es para que adapten sus políticas públicas relacionadas con el sector minero a los lineamientos estipulados puntualmente en la guía. Es una valiosa herramienta de propuesta que no va a lograr satisfacer el verdadero espíritu de la misma si no la implementamos en estrategia de inclusión productiva para movilizar los recursos y abordemos los aspectos estrechamente que están vinculados con los microemprendimientos, los proveedores y el avance en distintas áreas. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta principalmente en estos proyectos de inclusión productiva, aparte de esta línea base con necesidades? Es, primero, tener en cuenta 4 factores, podrían decir, transversales. La asociatividad, o sea, las exigencias competitivas que demandan hoy las condiciones en que opera la economía de hoy, hace que la actuación de manera individual, ya lo sabemos, dadas las deficiencias o insuficiencias de tamaño, dificultades operativas, nos hacen que trabajemos en conjunto. Esa es algo fundamental. Mecanismo de cooperación, lograr mejorar el nivel de gestión y de productividad. El otro, el cual también, coincido con los demás, con los anteriores exponentes, la formalización. La informalidad no va, y que se opere fuera de los marcos legales o en condiciones de informalidad los excluye, sabemos, esto excluye de los beneficios que tenemos establecidos en las leyes laborales y nos va a dificultar pasar a formar parte de las cadenas productivas, los proveedores. La infraestructura, las vías, los caminos por ahí en mal estado, los problemas de suministro, los costes no estén a costos razonables, los sistemas de comunicación, incrementan en forma significativa los costos de transporte y la calidad de bienes y servicios prestados, comprometiendo así la posibilidad de integración a las cadenas productivas. Luego también las capacidades productivas. El desarrollo de las capacidades humanas y productivas deben orientarse a la solución de problemas para optimizar los procesos productivos existentes. Es esencial. Y Silvia, también nos vamos quedando de nuevas habilidades. Y lo último es la política pública, es lograr que se adhieran y tomar esta iniciativa de inclusión productiva que es muy importante. Gracias, Daniel. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la intensidad y la brevedad, ese esfuerzo de síntesis. Gracias. Por lo menos en lo que a mí respecta me ha quedado lo suficientemente claro. Bueno, Alberto Carlos, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, ahí sí. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Sí, muy bien, buen día. ¿Cómo estás vos? Bien, por suerte bien. Bueno, al presidente de CAEM, a quien venimos escuchando, bueno, y esta semana, con motivo del evento de los amigos Panorama Minero, también hubo un desglose muy importante del tema. Yo quería abrirle el juego y el fuego, pidiéndole obviamente también un discurso ágil por tema del tiempo, pero
yo te decía ayer, cuando dijimos, bueno, nos vamos a encontrar mañana, ¿por qué también no nos ocupamos del tema de que según la visión de cualquiera que siga el sector, hace 10 años en CAEM era mucho menor la presencia de proveedores? Entonces, un, una inquietud que yo tengo personalmente es cómo esto ha impactado en la identidad y en los planes estratégicos, tanto nacionales como regionales de vinculación de la Cámara, de CAEM, ¿verdad? Bueno, me pediste brevedad, no te la voy a dar, pero voy a hacer lo posible. Primero quiero agradecer muchísimo a Capmin, la verdad que es una iniciativa extraordinaria, Manuel, Luis, Matías, Diego, la verdad que a todo el equipo, a través de ellos también, a todos los proveedores y cámaras de proveedores provinciales, mis sinceras felicitaciones. A ver, quiero saludar también y no olvidarme a quienes me precedieron. La verdad que es un gusto escuchar al doctor Hensel, a la doctora Corpacci, el embajador Neme, mis colegas de panel, las subsecretarias Laura Rópolo, Silvia Gimbernati, al compañero Laplace. Vamos a empezar por el principio, si no, no va a quedar muy claro esto, ¿no? Y haciendo un poco eco de algunas cosas con las que empezó Héctor. La actividad minera está constituida en sí por un trípode para su desarrollo y está formado por los trabajadores, las trabajadoras, los proveedores y las empresas. Todos siempre bajo la tutela, la promoción y el acompañamiento del sector público. El sector público es quien debe impulsar las políticas para el potencial minero en Argentina y para que éste se haga realidad. Pero la verdad, honestamente, solo el trabajo conjunto, coordinado y cooperativo le va a dar viabilidad y sostenibilidad en el tiempo a esta realidad. Y una realidad actual, si no entiende de dónde viene, es muy difícil planificar su futuro. Y lo voy a enganchar un poco, y me voy a ir un poquito más allá de esos 10 años que vos planteás, Daniel. Si nosotros pensamos la relación de la minería con sus proveedores, creo que ir a la perspectiva es lo más interesante. A mediados de los 90, cuando empezó el desarrollo de la minería a gran escala, el sector de proveedores no existía casi como tal. Y luego de 25 años, hoy tenemos, y lo hemos escuchado también en otras presentaciones, tenemos que este sector de proveedores cubre el 80% de las necesidades de bienes y servicios de las mineras. Y el 80% no es un porcentaje despreciable, al contrario. Sobre todo si consideramos que fueron 25 años de desarrollo valioso, con altos y bajos, pero valioso, en una industria que hoy es el sexto complejo exportador del país y que aspira a ser mucho más que eso. Y esto ha sido posible por una comunión y un conjunto de empresas mineras y de proveedores que comenzaron allá a mediados de los 90 con Minera Lumbrera, que hoy no está en producción, pero que hizo un trabajo notable en lo que es la generación de proveedores mineros, a la par de Cerro Vanguardia, que fueron pioneros. Después vinieron Veladero, vino Gualcamayo, vino Cerro Negro, Salar del Hombre Muerto, que es contemporánea de Vanguardia y de Alumbrera, y vinieron los más nuevos, Linderos, Sales de Jujuy, la construcción de Exar, tantos otros que me disculpo de no nombrar en honor a la brevedad, pero esto lo hicimos en 25 años y lo hicimos con un crecimiento de los proveedores locales que nos hacen pensar cómo seguimos de acá para adelante. Y en ese sentido hay que estar preparados porque se va a necesitar más y más trabajo de proveedores, o tal vez reconversión de algunos proveedores, o tal vez la maximización de otros para los proyectos que se vienen, los proyectos grandes de cobre, los proyectos de litio, las ampliaciones de los proyectos de oro, los nuevos proyectos de plata que están en carpeta.
Y no me quiero olvidar en este entramado de lo que es la tercera categoría que tiene esa doble cara, ¿no? De proveedor del sector y a la vez tomador de bienes y servicios para el sector. Los proveedores en realidad, dada esta descripción que hacemos, Daniel, son mucho más que eso, son aliados estratégicos. Y aliados estratégicos en cada una de las etapas. Quienes me conocen hace tiempo saben que lo digo desde hace más de 20 años y estoy convencido de que todos pensamos lo mismo y por eso estamos logrando lo que estamos logrando. Porque no es solo una relación que influye directamente en un negocio determinado, sino que influye directamente en la competitividad de ambos, del proveedor y de la empresa minera. Afecta a su competitividad. Y no sería posible desarrollar ningún proyecto si no fuese un trabajo en conjunto entre proveedores y el sector inversor minero. Para dar un pequeño ejemplo, nos detenemos por un momento en lo que ha sido este último año y pico, ¿no? Frente a una pandemia, la industria minera puso primero sus mejores esfuerzos para cuidar la salud y a la gente en primer lugar, pero también en proteger las fuentes de trabajo propias y también de esa cadena de valor, de esa cadena de proveedores. Una empresa minera produciendo es sinónimo de trabajo, es sinónimo de sustento de economía regional. ¿Y qué hubiese sido de todas esas regiones? ¿Qué hubiese sido de toda esa cadena, de toda esa gente que está directamente relacionada con el sector, si no hubiésemos podido desarrollar la minería este año y pico en conjunto con nuestros proveedores y nuestros trabajadores? La consolidación del sector no solo aporta desde lo productivo, aporta a la creación y a la generación de una minería moderna, competitiva y de calidad, y la contracara son proveedores modernos, competitivos y de calidad. Por eso no podemos dejar de hacer hincapié que hablar de cadena de proveedores equivale a hablar de puestos de trabajo. La verdad que tenemos herramientas dentro de en nuestras manos para poder desarrollar una realidad más equitativa en muchos de los lugares donde hoy las realidades y las posibilidades son netamente escasas. El contexto socioeconómico que vivimos es complejo y la verdad que los desafíos es no solo atender las necesidades de la cadena de valor, sino también las necesidades de cada una de nuestras comunidades. La contratación de proveedores locales incrementa y propicia sin ningún lugar a duda el desarrollo de las localidades de influencia, y esta es una meta de todas las empresas mineras, de todo el sector minero. Entendiendo que esto debe trabajarse como círculos concéntricos, yendo de lo local a lo provincial y a lo nacional para lograr un abastecimiento y una cadena de valor apropiados. Pero debemos comprender que para sumar más proveedores y potenciar el trabajo local, el mejor camino, el único camino sin duda, es tener más minería. Para que eso ocurra, venimos coincidiendo con nuestras autoridades y con todo el sector desde hace mucho tiempo que necesitamos que la normativa favorezca la inversión y que ésta a la vez sea sostenible en el tiempo, más allá de los gobiernos y de las épocas. Porque para que la minería argentina gane competitividad, su cadena de proveedores debe ir también en esa dirección. Y la palabra clave para eso es agrandar el mercado interno y el mercado externo. Los proveedores mineros son empresas de primera categoría. Están acostumbrados a trabajar con una industria con estándares altísimos de calidad a nivel global, dada la propia naturaleza del sector minero. Entonces, una de las características que define a nuestros proveedores es la diversidad, su necesidad y poder de adaptación y una constante evolución tecnológica. Un conocido proveedor minero en algún momento me dijo que un producto, un bien o un servicio competitivo en el exterior, sin duda lo es en nuestro país, y que esa es la calidad y el estándar que se está buscando en los proveedores en la Argentina. Y esto está acompañado por los datos de la realidad, Daniel.
cerca de 100 empresas proveedoras de la industria minera ya están exportando bienes y servicios a países como Perú, como Chile, como Brasil, con la experiencia minera que tienen estos países, al igual que a Bolivia también. Entonces, uno de los objetivos claros es ampliar este potencial exportador. Una vez más, el primer paso para consolidar a nivel nacional una base de proyectos mineros que sustente un sector de proveedores más amplios es que pueda trascender y ser competitivo no solamente en Argentina, sino también en el exterior y expandir sus mercados. Argentina hoy tiene solo 12 proyectos mineros metalíferos en producción. Pero este número podría duplicarse, lo escuchamos al secretario, vimos las oportunidades, el tren está en marcha, no podemos dejar que pase. Si tomamos en cuenta los proyectos avanzados de litio y cobre, las ampliaciones de los proyectos de oro, las posibilidades de desarrollo de proyectos de plata, la ampliación de otros proyectos hoy ya consolidados que están en producción, y nos permite posicionarnos de acá a 10 años en un jugador mucho más importante, con un nivel de exportación que puede llegar a los 10.000 millones de dólares, triplicando lo que hoy somos. Y esto no puede darse si no lo hacemos en un trabajo conjunto, coordinado, mancomunado y muy solidario entre todos los que conformamos el sector. Cada uno de los proyectos va a ser un núcleo de un entramado de proveedores y actividades que van a estar vinculadas. La cadena de proveedores locales de bienes y servicios, las empresas constructoras de obras civiles, los subcontratistas locales, todas estas actividades van a favorecer a esta exportación. Esto significa que desde mucho antes de iniciarse un proyecto minero ya tenemos que ir pensando en esa red de contratistas y de proveedores que nos van a ayudar a desarrollarlo. 2 minutos, Daniel. Este proceso de crecimiento, y estoy dando mis reflexiones finales para que se queden tranquilos los organizadores, este proceso de crecimiento no se puede ni se debe dar a ciegas. Ya hay un camino recorrido, ya hay experiencias exitosas para tomar de guía, tanto locales como extranjeras. Esto último, el relacionamiento con entidades y organismos del exterior para trabajar en conjunto, distintos joint ventures, transferencia de tecnología y conocimiento, posibilidades de representación a través de capacitaciones de nuestros proveedores locales para la posibilidad del desarrollo de un rubro muy grande y hoy tal vez nuevo como es el cobre. Todo esto, todo este trabajo, esta relación también con proveedores del exterior para traer conocimientos a la Argentina, no tenemos que dejarlo de lado. Este proceso de generación, de crecimiento compartido, tiene mucho hincapié en el trabajo que podemos hacer las cámaras, nucleando proveedores, cumpliendo un rol fundamental de relacionamiento exitoso entre proveedores y empresas. Somos el marco natural y a través del cual podemos interrelacionar con la Secretaría de Minería, con entidades públicas, con entidades privadas, con entidades de certificación. Este rol nos ayuda a ser facilitadores para la construcción de estas alianzas de cooperación nacional e internacional. Alberto. Sí, señor. Estamos en tiempo. Bueno, ¿algo más? solo para lo último, esto es algo que nuestro país no puede postergar, solamente quiero dejar ese mensaje. Necesitamos más empresas mineras, necesitamos más proveedores mineros, y para lograr esto, a través del trabajo y tratar de generar bienestar para todos los argentinos y argentinas. El mensaje es eso, y más minería, más proveedores, más bienestar, más trabajo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, nos corre el tiempo. Yo me había anotado unos tips como mi amigo Alejandro Colombo, pero no nos va a dar el tiempo para hacer el resumen correspondiente. Así que los voy a invitar después a leer Mining Press, a ver si podemos sacar de ahí un poco el machete de lo que pasó. Así que creo, bueno, les agradezco mucho. Hemos tenido visiones muy interesantes, muy bonitas.